Buen día, buen día, buen día, buen día República, buen día República Oriental del Uruguay. Suena lindo, ¿no? Decir buen día República Oriental del Uruguay. Y apenas uno menciona esa palabra, República, después Oriental del Uruguay, la República al oriente del río Uruguay, eso somos nosotros, ex banda oriental del Uruguay, integrada a aquel proyecto de Provincias Unidas que se va a independizar a través de esa Cruzada Libertadora en 1825, primero del Imperio luso-brasileño y luego ya directamente del resto de las posibles coronas imperiales cuando tenemos nuestra Constitución de la República, la primera Carta Constitucional en 1830, en aquella famosa jura de la Constitución. A partir de ahí Uruguay comienza entonces un derrotero histórico de república. Una república que se caracteriza por algunos aspectos muy importantes. Se caracteriza por ser una república de corte liberal, asumiendo el pensamiento, la filosofía imperante, si vos querés, de vanguardia hegemónica de aquel entonces, estamos hablando siglo XIX, donde el liberalismo era la vertiente o la savia nutriente del pensamiento democrático. Uruguay sigue por ese camino y hasta la fecha tenemos una constitución que afortunadamente abreva de esa tradición liberal que se siguió desarrollando. Se siguió desarrollando al extremo de ser, bueno, una corriente de pensamiento sustentadora de lo que para muchos es tan habitual como la salida del sol, es decir, el régimen de nuestras libertades individuales, la posibilidad de desarrollarnos como personas, por ejemplo, optando por el medio de vida que queremos, optamos por lo que nos parece lo mejor, desarrollamos pensamiento, podemos expresar nuestro pensamiento, tenemos la libertad de asociación, tenemos la libertad hasta incluso de formar un partido político, si queremos, o un club deportivo. Todo eso que parece tan habitual, tan natural, no lo es. Ayer hablábamos con un amigo de ese tema, cómo el ser humano es tan indolente, somos tan indolentes. Nos acostumbramos muy rápido a lo bueno, pero tanto nos acostumbramos a lo bueno que lo olvidamos. Olvidamos que estamos en una situación muchísimo mejor que la que precedía a esa situación. Y me refiero precisamente en términos históricos a lo que había antes de las revoluciones modernas. Monarquías, monarquías absolutistas, muchas de ellas, despóticas, arbitrarias, y a raíz de todo ello, un proceso complejo se fue dando en Europa, y en esa, digamos, tan famosa y mentada Revolución Francesa, que cuando entras a estudiarla, en verdad, es un conjunto caótico de hechos. Los franceses no estaban conscientes de que estaban haciendo una revolución, pero sí ocurría una revolución en las ideas, en el pensamiento, y que fue tañendo sus campanas, en las campanas de la Iglesia de la Liberación, digamos así, ante los feligreses, que fue el pueblo francés, que se fue manifestando paulatinamente y ejerciendo presión. Por supuesto que en los Estados Unidos es otro proceso. Con esto quiero comenzar, digamos, la nota primera de este programa. Por un lado, porque no está con nosotros hoy el economista Jorge Caumont. No está, me avisa, porque lamentablemente se encuentra indispuesto, por un motivo de indisposición, nada grave, pero una indisposición que no lo deja salir al aire. Incluso le dije, Jorge, consulte al médico, porque anda con un malestar. Bueno, esperemos que no sea nada. Le mandamos un gran abrazo acá a nuestro economista, ya es nuestro economista, el economista del programa, a quien consultamos, bueno, por un montón de motivos puntuales y temas que son importantísimos que entendamos cómo lo es la economía. Eh, En este marco, y saludando ya al economista Caumón, que hoy no va a estar con nosotros, pero seguramente nos estará escuchando, espero, si está más o menos bien o dispuesto como para esto, quizá no. este, en este marco planteé la República, la República Liberal Democrática Representativa, toda esa fórmula. ¿Por qué? Porque una república democrática, liberal, representativa
está consubstanciada con la idea económica de la economía de mercado. La economía de un mercado que tiene que fortalecerse cada vez más, tiene que empezar a desarrollar un tramado sustentable de cadenas económicas que comiencen a fortalecerlo, a complejizarlo, y en esa complejidad del mercado es donde las sociedades empiezan a experimentar el verdadero desarrollo. ¿Por qué? Porque en ese tramado complejo de cadenas económicas, imagínate la cantidad de puestos de trabajo que empiezan a necesariamente a ofrecerse a la sociedad. Y esa cadena económica que ofrece puestos de trabajo, lugares para trabajar, empresas para trabajar, van a exigir formación en esa ciudadanía y van a exigir entonces inclusive que el sistema educativo sea la usina formadora, si vos querés, de esa mano de obra que requiere un mercado que se hizo sustentable. Uruguay, como la mayoría de los países latinoamericanos, no tuvieron ese proyecto. Por lo tanto, no podemos hablar de un mercado sustentable en pos de un modelo económico que se haya definido y se desarrolle, como por ejemplo se lo puede ver en los Estados Unidos. Se lo puede ver, por ejemplo, ya en países que asumieron ese desarrollo con política de Estado, por ejemplo, los países de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, por ejemplo, Japón, por ejemplo, también, como un país asiático, que tienen modelos económicos muy definidos. Y ni que hablar de esa Europa de posguerra. La Europa de posguerra se vio en la necesidad de definir sus políticas de Estado y de definir, por supuesto, sus planes económicos, primero de recuperación, y a posteriori de esa recuperación se ve que los europeos asumieron la lección de las terribles, las cruentas luchas ideológicas, y por esas luchas ideológicas se vio destrozado el continente europeo en todo sentido. Y a partir de ahí hoy vemos países en esta Unión Europea que tienen muy definidas políticas de Estado, y en esa política de Estado están muy definidas las políticas monetarias, las políticas financieras y en sí el trazado de la política económica de los países europeos. Por lo tanto, hay una estabilidad o sustentabilidad del modelo económico, más allá de los vaivenes que la economía tiene y trae aparejadas, porque hay relaciones internacionales y hoy por hoy el mundo está bastante complicado con una grifa, ¿no? Con una grifa. Viste que todo te dice made in. Bueno, hoy la complicación económica, geopolítica del mercado tiene una grifa como la tienen tantos productos. Made in China. Made in China es la complicación que el mundo tiene a nivel económico. En su momento vamos a entrar en ese tema, no es el tema de hoy, es un tema enorme, vastísimo. Pero con esto que quiero decir, que en todo este, digamos, revoltijo de opiniones malversantes, de opiniones mentirosas, que está haciendo una oposición respecto a una ley, sencillamente a una ley, pero siquiera la ley en su completitud, sino a 135 artículos que disponen, digamos, la legislación de temas muy importantes para el país, como por ejemplo la seguridad pública, como por ejemplo la regulación del derecho de huelga con el derecho al trabajo y el derecho de propiedad. Por ejemplo, dispone legislar finalmente la libertad de la portabilidad numérica, la libre portación numérica, es decir, todos tenemos el derecho de tener nuestro número de celular, que es nuestra dirección fundamental, para preservar todos los datos que tenemos en ese número, inclusive logueados con nuestra computadora, por ejemplo, o con nuestra tablet también. Por lo tanto, es un derecho importantísimo que también legisla esta ley. Ayer varios oyentes me decían, Moyano, está bien, pero mire que se trata de deberes también, porque enfatizamos los derechos. Bueno, precisamente porque esta ley enfatiza derechos. Yo soy el primero en decir, y lo dije siempre, que estaba cansado de escuchar los derechos izquierdos, digamos así, que tanto se pregonaron durante tantos años sin hablar de las obligaciones, dado que el Estado de Derecho es precisamente esa constitución que concibe ordenar la sociedad de acuerdo a nuestros derechos y obligaciones. Ese doble as, como se dice en ciencia jurídica,
que establece el equilibrio. Si no hubieran obligaciones, no habrían derechos. Si no hubieran derechos, no habrían obligaciones. Estoy obligado porque los demás tienen derecho. Tengo derecho, pero tengo el derecho porque los demás están obligados a respetar mi derecho. Mi derecho termina donde comienza el derecho del otro, de los demás. Principio de no agresión, principio fundamental de la filosofía liberal, por ejemplo. Bueno, todo ese tema hoy está absolutamente embarrado, ensuciado, en una campaña mentirosa en pos de qué. Y bueno, me dirán todos, pero está claro, en pos de derogar, bueno, de impugnar mediante un referéndum, sería impugnar esos artículos. ¿Y les parece que es eso? Yo les preguntaría. ¿Ese es el propósito final de toda esta orquestación PIT-CNT, Frente Amplio, todo este alboroto, la algarabía por la junta de firmas? Que esperemos además cuántas firmas no son habilitadas por la Corte Electoral, más allá de que esté habilitado el referéndum. Pero va a ser interesante que los uruguayos nos enteremos, los orientales nos enteremos, mejor dicho, cuántas firmas no están habilitadas, que seguramente va a ser el récord histórico de firmas no habilitadas que se presentaron a la Corte. ¿Qué ocurrirá ahí? ¿Sanción electoral? Esa inconducta la vamos a tener que saber los uruguayos también. Esa inconducta ética de un movimiento de izquierda al cual no le interesa la ética porque están por encima de la verdad y la mentira. Lo que importa es la construcción del relato en este ejercicio revolucionario para ir rumbo al socialismo, para ir rumbo al socialismo. Claro, no tienen apuro, el socialismo te lo construyen. Fíjate que tuvieron 15 años y comenzaban a notarse ya avisos de una sociedad cada vez más colectivizada en su economía, con una burocracia cada vez más grande, más pesada, se burocratizaban los recursos económicos del país, por lo tanto el presupuesto nacional comenzaba a estar dirigido hacia el sustento de la clase burocrática de la administración pública, tanto central como descentralizada, y de todas las empresas que crearon estos señores y estas señoras con los recursos de nosotros, como por ejemplo las empresas satelitales o llamadas subsidiarias de ANCAP, que son un montón, si no me equivoco son 15, es decir, con recursos públicos se transfieren esos recursos públicos al modelo de empresas que funcionan en la órbita del derecho privado como si fueran empresas privadas construidas sobre la base de digamos, la concepción de la sociedad anónima. Están constituidas como sociedades anónimas, por lo tanto tienen sus CEOs empresariales, sus directores, sus gerentes, presupuestados incluso por encima del target presupuestal de CEOs o de directores o de gerentes de empresas privadas importantes. Fíjate vos hasta dónde llegamos en este país. Y ahí está el socialismo del siglo XXI, que a veces la gente piensa que cuando hablamos de socialismo siglo XXI, che, pero no vimos ninguna revolución armada, no se vio una revolución como en Cuba. Bueno, pero te lo van construyendo desde dentro del Estado. Por eso quieren el poder del Estado. Y por eso, ¿se acuerdan ustedes que Tabaré Vázquez decía, tenemos que tener las mayorías parlamentarias? Tenemos que tener las mayorías parlamentarias. Y trató de minimizar en aquella elección en la cual él ganó a la figura del actual presidente de la República, hablando del Pompita, Pompita de jabón, ¿se acuerdan? Qué metáfora tan, a ver, yo lo emplearé la expresión, tan torpe, tan tonta, ¿no? Parece de tipo bobón, el Pompita. Pompita porque el jabón, porque la pompita de jabón se va, es evanescente, y quería dar la idea de que ese movimiento que ya venía creciendo, una especie de orientalidad respaldando a alguien que generaba expectativa, era algo así como pompitas de jabón evanescente. Pero recuerdo que como se la veían venir, estaba complicada esa elección 2014, insistía con que salieran todos a militar, los frente amplistas, que redoblaran esfuerzos, que se reactivaran, que se reanimaran para tener las mayorías parlamentarias. Mayorías precisamente para introducirnos leyes que van desmontando a un Estado republicano, democrático, representativo. Y ahí empieza a estar la trampa. Y en este sentido, están realmente jugando ese juego.
Es decir, entorpecer al gobierno, desestabilizarlo por 5 meses, estar en la palestra pública, generar la agenda periodística y en ese sentido también desgastar a un gobierno que tiene mucho para hacer. Tiene muchísimo para hacer. No olvidemos que estamos saliendo de una pandemia, no el país, el mundo. Yo traje datos respecto a todo esto, porque en este contexto de mentiras, en este contexto de malversaciones, se comenzó a hablar desde la voz del, bueno, candidato a la presidencia del Frente Amplio, que parece ya también estar proyectado a ser un posible o un eventual candidato presidenciable para las próximas elecciones a nivel nacional, como lo es el señor Fernando Pereira, de quien asumen los demás como si fueran ecos, ecos parlantes, este, los argumentos de que se incrementó la pobreza en el Uruguay, que hay 100.000 pobres más, que hay 35.000 niños más que son pobres, que se incrementó el déficit fiscal. Bueno, y eso te lo tiran así todo de golpe. ¿Cómo para qué? Precisamente para eso, para generar un clima, un mal humor social, intentando dar la imagen de que todo está muy catastrófico. Y nada más alejado de la verdad de lo que están diciendo. Nada de eso está ocurriendo en el país. Nada de eso está ocurriendo. Pero antes de ir a esos datos, yo quiero ir con esta frase que me las envió un amigo, el amigo Gabriel Bianchi, a quien saludo desde acá al profesor Bianchi, que me envía frases muy interesantes y tengo un compendio de las mismas y tengo inclusive para recomendarles a ustedes, a los que les interesa la economía, ya que estamos en este espacio de economía, que es el espacio del economista Caumont, bueno, les voy a recomendar libros de economía, libros para leer. Esta frase dice así: el socialismo es la filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia y la prédica a la envidia. Su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria. Esto lo dice Winston Churchill. Y tengo esta otra que aparentemente no tendría nada que ver, pero es complementaria de lo que dice Churchill en el sentido de que la ciencia es más que un simple conjunto de conocimientos, es una manera de pensar. Cuando estudiás ciencia, y aquellos que estudiaron ciencia, aquellos que se recibieron hacia la categoría de ser profesionales de esa ciencia, como por ejemplo las ciencias económicas, precisamente saben de lo que habla Carl Sagan cuando dice la ciencia es más que un simple conjunto de conocimientos, es una manera de pensar, porque la ciencia tiene método, tiene sistema, te tenés que ajustar a parámetros, a paradigmas, a modelos de investigación, modelos de metodologías, sistemas de investigación, categorías del conocimiento, acervo de conocimiento científico, todo ese caudal o capital de conocimiento científico acumulado por las ciencias en las distintas disciplinas a través de su historia, precisamente es lo que va a formar el pensamiento racional, el pensamiento científico, que es el que en verdad sirve, el que vale. Si no, todos lo sabemos, ¿no? Fíjate cómo estábamos todos esperando las vacunas o esperando algún medicamento, lo que el Gach salía a decir respecto a la pandemia. Cuando las papas queman, necesitamos de la ciencia y no de brujos sociales, y no de brujos sociales. Vamos a ir un poquito a datos, como para ver que esto de los 100.000 pobres más, la verdad, no tiene ningún asidero, ¿no? El INE, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística, establece que la inflación en Uruguay se posicionó en septiembre de este año en el 7,41%, un poco por debajo del 7,59% de agosto. Se van cumpliendo, de algún modo, los rangos meta que el gobierno se había planteado y que así lo manifiesta la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Lo que significa que todavía permanece, inclusive permanece un poquito por fuera de ese rango, porque el gobierno de Luis Lacalle Pou plantea estar en un rango del 3 al 7% de inflación.
Y esto no es caprichoso, porque esa inflación controlada en ese rango va a permitir también un desarrollo de la actividad económica, va a permitir confianza en los mercados, va a permitir más fluidez de dinero. Bueno, todo eso tiene su porqué, que va a ser interesante conversarlo con el economista común cuando esté ya rehabilitado. Tenemos por acá, mira, más datos del Instituto Nacional de Estadística, el INE. Por ejemplo, el desempleo. El desempleo que deja el Frente Amplio, que deja el Frente Amplio, después de 15 años de gobierno con mayorías parlamentarias, no hay que olvidarse, yo insisto en eso, 15 años consecutivos con mayorías parlamentarias, un montón. Es un montón en la historia gobernar 15 años y con mayorías parlamentarias como para haber hecho este país ya un país realmente emergente en vías de desarrollo. Y estamos en todo lo contrario. Este gobierno heredó un país desfinanciado, con el 5,1% del déficit fiscal, con una deuda externa que ronda el 72% del PBI y con una tasa de desempleo que dio a marzo, antes de que el gobierno asumiera, es decir, ya al 1 de marzo, cuando el gobierno asumía, se encontraba con una tasa global de desempleo del 10,1%. Del 10,1%. Mirá vos, para los que hablan tan preocupados por los 100.000 pobres más. Gobierno que cuando aparece la pandemia, prontamente asume un montón de medidas que todos ya conocemos, desde las sanitarias, por supuesto, convocar al GACH, organizar estudios específicos, seguimiento del virus, los clústeres, y luego, bueno, las distintas etapas que todos sabemos, pero todo eso en el contexto de las luces largas, como diría la ministra, para ver qué va a pasar el día después de todo esto, y ahí la batería de medidas vinculadas a lo económico, lo laboral, lo social, y hay un sinnúmero de baterías, todas nucleadas inteligentemente, digamos desde la cartera de economía, a través de rubros específicos. Y surge un rubro específico, Fondo Coronavirus. El Fondo Coronavirus le permite al gobierno discernir en dónde se van a dar todos los gastos ocasionados, generados específicamente por esta, digamos, pandemia que nos plantea una economía anormal, una economía como si estuviéramos en un periodo de guerra, donde la recesión va a ser brutal, va a ser muy importante. Los países tuvieron recesiones del 30, 32, 35% y más de su actividad económica, incrementaron el déficit fiscal en 2 puntos o 3 puntos, y países en vía de desarrollo y países desarrollados, países grandes, dependió mucho de la vacunación, la reactivación económica. Uruguay a la vanguardia de los países mundiales con nuestro sistema vacunatorio, con las vacunas que se logran conseguir, con la logística vacunatoria del país, y hoy, bueno, con una altísima tasa de ya vacunados, inmunizados, rumbo a la tercera dosis. Y en ese sentido, hoy la tasa de desempleo es del 9,5. Bajó. Bajó el desempleo en plena pandemia, con recursos económicos deficitarios, con los números muy en rojo, con un 5,1%, repito, de déficit fiscal, con una tasa de desempleo del 10,1%, con un endeudamiento muy grande, ante el cual se mostró muy responsable el gobierno y bueno, se dijo, no, no, más no. Sin embargo, el Frente Amplio decía, sí, más sí, pidan porque nosotros le dejamos las puertas abiertas en los organismos multilaterales de crédito, Vergara y compañía, y cómo puede ser que no pidan, inclusive decía que pidieran dinero para trasladarlo a la renta básica universal. Y a su vez decían que los uruguayos teníamos que estar prácticamente cuarentenados, ¿no? Una especie de estado de sitio o un estado policial, una cuarentena general obligatoria, después se desdijeron un poco, después volvieron a la cuarentena, después se fueron, después insistieron a través del sindicato médico, digamos que vos cantante oficial, desde su sindicato eh, muy pitzenetista y por supuesto de izquierda, bueno, fogoneando y fogoneando con la idea
de que el gobierno tenía que apretar más las clavijas, que tenía que ir más a cuarentenas obligatorias y generales. Y la cosa está en que salimos y el país se va reactivando y tenemos una inflación del 7, tanto por ciento. Nunca tuvimos una inflación del 7, tanto. En los gobiernos de Frente Amplio nos hablaban con números maquillados, nos hablaban de inflaciones interanuales, que es como se analiza, se acumula el proceso inflacionario, y esa inflación general interanual siempre les daba la mágica cifra de 9, tanto, para no llegar a los 2 dígitos que parece que es la paranoia de los economistas, de los economistas, de los que realizaban el rol de economistas en aquel entonces. Y los uruguayos, como la mayoría, no sabemos nada de economía, nos íbamos acostumbrando a esos números y nos parecían normales. Cuando uno investiga, encuentra, por ejemplo, que en la Unión Europea, si un país supera el 3, tanto por ciento de inflación, lo llaman al orden, porque le empieza a complicar la vida a toda esa comunidad económica. No es posible que se superen los 3,5% de inflación porque se va a seguir disparando y superando el 7% se puede convertir en una inflación crónica que se desborda. Lo mismo pasa con el déficit fiscal. Si el déficit fiscal, calculan ciertos economistas, llegara a cifras como un 7% o más, como ha pasado, por ejemplo, en Argentina, bueno, ese déficit no tiene punto de retorno. El país se ve obligado a endeudarse, a pedir más y más y más deuda. Países que pueden soltar la maquinita, ¿quiénes? ¿Qué país puede soltar la maquinita para hacer dinero y para generar más inflación? Ni Estados Unidos, porque es mentira. Estados Unidos no larga la maquinita y fabrica dinero por encima del Producto Bruto que tiene Estados Unidos. Si no, investiguenlo. Estados Unidos no te genera, no emite más dinero del que la economía real tiene. Lo que sucede con Estados Unidos es que como tiene tanto nivel de producción, tiene tan alto el nivel de producción en billones y son millardos de dólares, que puede perfectamente emitir un 25% más de dinero vinculado a ese PBI. Pero no vas a ver que Estados Unidos, como si hace el disparate Argentina, que emite dinero por encima del déficit fiscal o de lo que produce o del Producto Bruto Interno. Entonces ese dinero es totalmente irreal, falso y genera un proceso inflacionario. Bueno, en Uruguay de nada de eso se nos habla, acá no se explica nada de economía, y tuvimos un gobierno que diseñó un sistema financiero, un sistema tributario al servicio de los empleos públicos, que es lo que siempre le importó al PCNT. Parece que los obreros del país, los empleados, son los empleados públicos, pero no así los empleados del sector privado, al cual fustigaron fuertemente bajo 2 grandes flancos. Uno, el sistema impositivo prácticamente confiscatorio de la actividad económica, que es desestimulante, ¿no? La doble tributación, la triple tributación, el gasto social que genera, todos los trámites para las declaraciones juradas, todo ese engorroso tramiterío burocrático que desestimula al pequeño, mediano empresario, que está contando los pesos día a día de lo que hace en su caja para llegar a fin de mes, para pagarle a los empleados. Y esa gente está considerada como si fueran, por la izquierda digo, como si fueran los burgueses, como si fueran los burgueses capitalistas. Así piensan, así piensa la cabecita socialista que hoy está en este tema, en vez de estar trabajando, ¿no? Yo no puedo estar todo el día orando, haciendo oraciones, relatos, ir por el interior del país para hablar contra 135 artículos de la LUC. ¿Quién banca todo ese aparataje? ¿Se pusieron a pensar? ¿Quién soporta ese aparataje de ir para acá, para allá? Pereira, un tipo que hace más de 15 años que le pagamos el sueldo y no trabaja, por ejemplo. Y así tantos otros, ¿no? Marcelo Abdala, que se sacó una selfie porque había conseguido trabajo en una siderúrgica. Y está trabajando en la siderúrgica ahora. Y no, y estarán dando conferencias y charlas y concediendo entrevistas por el tema este de los 135 artículos de la LUC. Qué país generoso, ¿eh? Bueno, cerramos por acá hoy esta columna
Y vamos rápidamente a una pausa para recibir al doctor Santiago Luzardo. Él es precisamente investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y vamos a hablar de un tema muy importante para nuestro país, que es nada más y nada menos que la calidad de nuestras carnes. Quédate ahí.